no estaba pudiendo. ¿No escuchan doble ustedes, verdad? ¿O sí escuchan doble? No, Ok, excelente. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué tal fue la semana? ¿Ustedes pudieron hacer la actividad que les había dejado? sí, profe. Sí, o sea, yo, por ejemplo, hice. Qué suerte. De repente, si tiene algún problema, así o alguna consulta entre semana y eso, pueden enviarme en el grupo igual o en privado como ustedes suelen hacerlo y pueden preguntarme. Sin problema, de repente no le contesto enseguida, pero en el transcurso del día sí o sí voy a estar contestando. ¿Les parece? Muy bien. Esta semana vamos a empezar con la unidad 2 y vamos a adentrarnos un poquito más de lo que es la tributación en nuestro país, de algunos conceptos y algunos elementos que se manejan en la tributación. Es muy importante que nosotros como profesionales contables entendamos y sepamos qué significa y cómo funciona. ¿Entienden? Bueno, ¿y cuáles son los elementos que se usa en en la tributación? Primeramente, como tenemos el sujeto activo, dice que es quien reclama el pago de los tributos. En nuestro país, ¿cómo se llama la entidad que reclama el pago de los tributos? A ver, La SED no tenía. sería el Ministerio de Hacienda. La SED es una subsecretaría del Estado de Tributación. En, en- en realidad, como es el Ministerio de Hacienda y a través de la Subsecretaría de Estado de Tributación, Hacienda como hace los reclamos. ¿Entienden? Después tenemos el sujeto pasivo. ¿Quién serían los sujetos pasivos? Los que están obligados a pagar al pago de tributo. A ver, a ver, Diana, ¿quién sería el sujeto pasivo? Isidora. Isidora creo que está en clase, ¿verdad? Milva, Sí, profe. ¿quién sería el sujeto pasivo? No te escucho, profe. La consulta es, ¿quiénes serían los sujetos pasivos que están obligados al pago de tributo? ¿Quién es qué, profe? No sé si es mi wifi o sale luego así. Sale entrecortado. Sí, Sí, sería, ¿quiénes son el sujeto pasivo? Los que están obligados al pago de tributo. los sujetos pasivos. Sí, Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes sí, serían los sujetos pasivos? así mismo. Es la persona física o jurídica. Exactamente, todas las personas. Ahora, como esas personas físicas o jurídicas están supuestamente escritos en el registro único de contribuyente, ¿verdad? Y las personas que no están inscritas también son obligados. Y sí, por pago de impuestos de rodados, ¿verdad? También. Ahora, Ajá. como por ejemplo, hay muchas personas que trabajan de manera informal. Ellos están obligados también.
A pagar, no. No, no están obligados. ¿Qué dicen los otros? A ver un poco. En eh, realidad sí está obligado, pero no está cumpliendo exactamente. como De, tiene que ser. en realidad sí están obligados. Todas las Sí, personas a, están obligados, pero no, no cumplen. Eso es lo exactamente. que quiero responder. Entonces, es importante saber eso, ¿verdad? O sea, que saber Sí, de que todas las personas están obligados a pagar tributo, a tributar. ¿Verdad? Estén escrito o no estén. La inscripción es solamente como un protocolo para que pueda como entrar en el sistema, ¿verdad? Pero no le saca ni le pone la obligación. La obligación nace a partir del momento de que se genera un hecho imponible. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se hace una, una actividad en la cual se genera como eh, que tenga la intención de generar un ingreso, ahí se genera un hecho imponible. Entonces, a partir de ahí nace la obligación. ¿Entienden? Entonces, todas las personas están obligadas a partir del momento que nace esa obligación, a partir del momento que crea un negocio o por más que sea informal, ellos están obligados también. Obviamente que no cumplen, entonces como están sujetos a cargas pecuniarias. ¿Qué quiere decir eso? Que están sujetos a multas, a recargos y eso por no inscribirse en el registro único contribuyente. Bueno, después profe, tenemos el... ¿Sí? una compañera quiere ingresar a la clase, parece que no se da cuenta que es en el mismo link. El mismo El link primer es, link. pueden usar el mismo link. Ok, le digo. ¿Sí? Luego tenemos el contribuyente. Contribuyente que son todas aquellas personas que cumplen con el pago de la obligación. Los que se inscriben, a partir del momento que se inscribe, son contribuyentes. Eh, Después tenemos el hecho imponible, dice. Como estaba diciendo recién, ¿qué es el hecho imponible? Circunstancia que genera la obligación del pago de tributo. A partir del momento que nosotros como empezamos a hacer una actividad en el cual como nosotros deseamos eh, tener como retribución el, el dinero, eso es como la actividad, o sea que esa actividad se llama hecho imponible y ahí nace la obligación. Entonces, como para que pueda manejar el término de hecho imponible. Después tenemos la base imponible. Dice cuantía sobre la cual se calcula el impuesto. O sea que tenemos un hecho imponible, una actividad, y esa actividad genera una cierta cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero es la base imponible. Sobre esa base, ¿cómo se va a calcular el impuesto a pagar? ¿Entienden? Eso sería la base imponible. Ahí está. Y luego tenemos tipo de gravamen. Dice porcentaje por la que se aplica la base imponible para calcular la cuota tributaria. Entonces, como tenemos la base imponible y después tenemos el tipo de gravamen, según la obligación que cada como contribuyente tiene, según el tipo de actividad que está realizando, se le otorga un porcentaje. Y ese porcentaje, en base a ese porcentaje se calcula la cuota tributaria, de lo cuánto él va a pagar del impuesto. Y después tenemos la cuota tributaria, que sería el impuesto en sí que se paga. Después tenemos los tipos de impuestos.
O sea que los diferentes tipos de impuestos que tenemos en nuestro país. Primeramente, el IVA, ¿verdad? ¿Qué es el IVA? ¿Qué sería el impuesto al valor agregado? ¿Quién me puede como dar una breve explicación de lo que es el impuesto al valor agregado? A ver, ¿Me escuchas, profe? sí te escucho. Sería una de las fases de la comercialización, Sí. em, pero no graba el importe total de cada venta. En realidad, como el impuesto al valor agregado es un proceso de que de cada comercialización, ¿verdad? Como un De ejemplo, bienes hasta que lleguen al consumidor final. hasta llegar al consumidor final. O sea que Sí, a partir del momento que un producto sale por decir, de la fábrica, sale con un precio. Ese precio se va a la distribuidora y de la distribuidora sale con otro precio. Entonces, como a partir del momento que sale de la fábrica hasta la distribuidora, eso como es un proceso y ahí se aplica el valor agregado. De la distribuidora hasta al comercio, al negocio, ya como también genera un valor agregado y de ahí como empieza otro precio también. Entonces, como se paga por cada, eh, ¿cómo te iba a decir? Por cada proceso que se hace, como genera, o sea, que se procede al IVA, al valor agregado. Vamos a leer un poco así. El IVA es un impuesto que grava cada una de las fases de comercialización de bienes hasta que llegue al consumidor final. Entonces, como estaba explicando, son fases, ¿verdad? Entonces, cada fase que, que se genera ahí, se aplica el IVA, el valor agregado, hasta llegar al consumidor final, que el consumidor final absorbe todo. Pero ¿quién paga esa fase y eso? ¿Cómo son los, eh, o sea, que quien declara eso son los negociantes, ¿entienden? ¿Entienden? El consumidor final solamente absorbe todo eso, porque es un proceso que va aumentando, aumentando, aumentando hasta el consumidor final, que ya deja de aumentar porque consume, ¿verdad? ¿Me explico? Después tenemos el IRE general, que sería el impuesto a la renta empresarial general. Dice. Un tiempo atrás, como creo que en el 2017 creo que nació eso. Antes como no había el IRE. ¿Se acuerdan cuál era la obligación antes del IRE? ¿cómo, profe? Me sale todo entrecortado a mí. Me escucha todo entrecortado. No, creo que es el mío nomás, porque le pregunté a mi compañera y creo que es el mío nomás. Ah, o sea que, no, pregunto nomás si se recuerdan cómo era la obligación. Viste que ahora es IRE general, es IRE, impuesto a la Irasi, renta empresarial. Anteriormente era antes diferente. era Irasi. ¿Mm? Irasi, ¿verdad? Estaba el IRASIS, estaba el IRAGRO y varios otros Sí. también. Entonces, como eso se cambió, IRPC, perdón, el IRPC, el IRPC también. Entonces, como que es ahora el IRE simple. así mismo. Entonces, como se cambió es ahora como es IRE, que está IRE general, IRE simples y IRE simples. En el IRE general están
es el impuesto que grava las rentas, los beneficios y las ganancias fuentes paraguayas que provengan de todo tipo de actividades económicas primarias, secundarias y terciarias, incluidas las agropecuarias, comerciales, industriales o de servicios, excluidas aquellas rentas personales, ¿verdad? Que son ya como IRP. Entonces, como todas las actividades que son eh, la parte industrial, como la agropecuaria, la agrícola, también comerciales que superan un cierto monto, ¿verdad? Entra en el IRE general. Después tenemos el IRE simples que va más para las medianas empresas, que como dijiste hace rato, como el... eh, dijiste, ¿cómo se llama la obligación que dijiste hace rato, Dayana? IRPC, ¿Perdón? Antonella, sí, o sea, Perdón, Milva soy, ¿cómo? Milva Antonella. Antonella, disculpame, Yo Antonella. la que te hablé. El IRPC, IRPC, que era como usaba más para las medianas empresas. Entonces, como el IRE simples, que es de régimen simplificado, para medianas empresas que realizan actividades grabadas con fines de lucro. Entonces, como sería más para las medianas empresas. Después está el IRE re simples, que es el impuesto a la renta empresarial re simples, que está como dirigida más a las actividades de pequeñas empresas o micros negocios. Después tenemos el IRP, que es el impuesto a la renta personal. El impuesto a la renta personal es un impuesto que grava la renta que genera las personas físicas y las sociedades simples. ¿Por qué dice sociedades simples? ¿Qué tipo de sociedades simples dice como al IRP? A ver quién sabe. Hay un nuevo tipo de persona eh, jurídica, pero es física jurídica. ¿Ustedes saben cuál es? Se llama la EAS, Empresa por Acciones Simplificada. Entonces, ese tipo son sociedades simples que también pueden entrar en el impuesto a la renta personal. ¿Entendés? Ahora, esos impuestos, como dice acá, siguiendo el concepto acá, entra como los diferentes tipos de ingresos, como salarios, sueldos, sobresueldos, jornales, horas extras, participaciones, asignaciones, honorarios y además remuneraciones personales. Ese IRP se divide en dos tipos de impuesto a la renta personal. Está el impuesto a la renta personal por servicios personales, que sería toda persona, ya sea inscrita en el RUC o no, prestadora de servicio personal, al día siguiente de superar el monto mínimo de 80 millones anual, está obligada a este impuesto, al impuesto a la renta personal. ¿Entienden? Entonces, como si yo trabajo en una empresa, yo no facturo, cobro un salario. Pero si mi salario supera los 80 millones anual, entonces yo entro en IRP. Yo estoy obligado a este impuesto. ¿Entienden? Y también si facturo, si soy un contribuyente, estoy inscrito, soy prestador de servicio
y supero los 80 millones, también entro en esta obligación. Después tenemos el impuesto a la renta personal por ganancia capital, dice. Toda persona que genera este hecho imponible de arrendamiento de inmuebles, alquileres o subarrendamientos, venta o bienes de muebles, de bienes o muebles, venta de rodados, de vehículos, automotores, venta de acciones, cuotas, secciones de derecho, todas esas personas como al generar ese hecho imponible, al hacer esa actividad, también entra en IRP, pero por ganancia capital. ¿Me explico? Entonces, eh, si yo como soy un funcionario y quiero vender mi vehículo, yo no supero el monto de 80 millones anual, pero quiero vender mi vehículo que voy a vender por 40 millones. Automáticamente yo tengo que entrar en este impuesto, IRP por ganancia capital. Ahora, también si soy un funcionario y estoy inscrito en el IRP de servicio personal y quiero vender mi vehículo por 40 millones, también entro en esa obligación. ¿Entienden? Profe, Sí, ¿podrías aceptarle a Antonella? Dice. un poco Salió todo de ella, dice. salió. Ahí está. Ahí está. Maristela y Milva. Ahí está. Entonces, como entiendes esta parte de impuesto a la renta personal por servicios personales y por ganancia capital. Hay una diferencia ahí. Si tienen alguna consulta, me pueden como preguntar, ¿está bien? Bueno, después tenemos la obligación tributaria. Es aquella parte de las necesidades del Estado para que todos contribuyan con los gastos públicos. El incumplimiento de este tipo de obligación conlleva a sanciones, multas o suspensiones de actividades. O sea que si nosotros no cumplimos con eso, por eso estamos obligados ahora. Nos acarrea multas o también cese de actividades. O sea que nos pueden bloquear lo que pasa, lo que suele pasar cuando no pagamos el impuesto. O sea que se genera un impuesto y de repente no pagamos o no se presenta una declaración jurada un mes. Generalmente nos corta el timbrado o eh, inclusive como llega a cortar como no, el sistema IRP queda como trancado, el sistema Marangatu, digo, perdón. Al generar un hecho imponible, obliga a todas las personas físicas para contribuir y participar en la recaudación de contribuciones en forma de impuesto. A pesar de que cada obligación tributaria se cumple de manera económica, esta se establece acorde a lo que el contribuyente genera gracias a la realización de su actividad económica. Entonces, en base a toda su actividad económica, el, todas las personas están obligadas a ser partícipe en la contribución para el Estado. En base a su actividad económica, en base a lo que realiza o eh, lo que hace para ganar dinero.
Y cuando se genera un hecho imponible, cuando hay una actividad, digamos, eh, una actividad que genera dinero, ¿cuáles son las obligaciones? Primeramente, como se debe inscribir en el registro único de contribuyente, que es el RUC. También si es como la parte comercial, obviamente como se debe expedir una factura, ya sea electrónica o impresa, por la compra y venta de bienes. También eh, estamos obligados a presentar las declaraciones juradas anuales o mensuales según el tipo de obligación que tiene cada contribuyente. También estábamos obligados a la contabilidad general, que son los libros contables y eso. También estamos obligados a la actualización de datos fiscales, como tipo cambio de dirección o cambio en tu actividad económica. Hoy vendo, qué sé yo, hoy vendo banana, mañana vendo vehículos. Entonces yo tengo que cambiar eso, actualizar. Estamos obligados a eso. Muy bien. Voy a pasar un poco rápido porque viste que Zoom no me da mucho tiempo. Tenemos la relación jurídica tributaria, que es un conjunto de obligaciones y deberes, como hablamos en la primera clase, ¿verdad? Que el ente que nos obliga, como tiene ese derecho y tiene esa potestad, porque existe una ley. Y el conjunto de esas leyes es la relación jurídica tributaria. También se define como un vínculo jurídico obligacional surgido en virtud a las normas reguladoras de las obligaciones tributarias que permite al fisco como un sujeto activo la pretensión de una prestación pecuniaria a título de tributo por parte del sujeto pasivo que está obligado a la presentación. Entonces, como ese conjunto de normas, de leyes que forman la relación jurídica tributaria, nos obliga y hace también con que el sujeto activo, que es el Estado, obliga a nosotros a hacer eso. Y estamos sujetos a prestaciones pecuniarias, como multas, como recargos, o imposibilización de otras gestiones que podamos hacer. ¿Entienden? Entonces tenemos la relación tributaria, que es el conjunto de normas. Tenemos la existencia de un vínculo, o sea que estamos vinculados a esas leyes, querramos o no. Está el sujeto activo, que es el Estado, ¿verdad? Que nos obliga. Está el sujeto pasivo, que son todas las personas que al generar un hecho imponible, que es una actividad de ganancia, estamos sujetos. Está la realización de determinadas actos económicos, que como dije, como alguna actividad que serían los hechos imponibles. Y a partir del momento que se cumple eh, eh, todo lo que se nos impone, como nosotros como somos regulados por esa ley. Cualquier como eh, o sea que no va a haber ningún recargo si nosotros cumplimos con todos, más o menos. Ahora, como una consulta a ustedes, si ahora que creo que están todos casi, ¿cómo, cómo nosotros empezamos a formalizarnos? Supongamos que yo tengo una despensa y no tengo mi factura, no estoy inscrito y quiero inscribirme al registro único de contribuyente, al RUC, quiero para mi factura. ¿Qué es lo primero que ustedes me van a sugerir o me van a pedir a mí para que yo pueda como tener mi factura? Consultar con un profesional contable, Muy puede bien. ser. No, supongamos que son ustedes. Ah, bueno. Y
A ver, creo que va a terminarlo mi tiempo de, de Zoom, pero quiero que piensen en la próxima clase. Quiero que me traigan eso. ¿Qué se necesita? ¿Qué yo tengo que darle a ustedes como profesionales contables? Si hay algún documento que yo tengo que darles, si hay algo que yo tengo que firmar, dónde me tengo que ir. Quiero que me traigan para la próxima clase. ¿Les parece? Ahora le estoy habilitando en la plataforma de nuevo como una actividad para hacer y el material que ahora como dimos, también le estoy como alzando todo en la plataforma para que puedan tener cualquier consulta. Pueden preguntarme en privado o en el grupo. ¿Está bien? Está bien, profe. Gracias. Gracias a ustedes como y